Bueno, ya seguimos en Todo se sabe con la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Congresista Tudela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Varios temas. En principio, todo lo que se ha generado a partir de esta reunión en la casa de su colega de bancada, Roselia Amuruz, con que conversábamos hace un momento y nos decía que uno de los puntos que fueron tratados y donde estuvo además el presidente del Congreso fue este tema de la suspensión al presidente de la República. ¿Ya se está socializando un proyecto, una moción? ¿De qué va esto? Bueno, eso es algo que nosotros hemos venido conversando como bancada hace ya algunos días, frente, digamos, a la imposibilidad que vemos de poder conseguir, digamos, los votos de una vacancia en este momento en particular, dado a que hay una, digamos, insistente negativa por parte de ciertos congresistas de apoyar, digamos, una salida por ese camino. Estamos evaluando qué otras salidas constitucionales existen para poder encontrar una salida que sea ordenada y que sea constitucional. Pero esa es la pregunta, ¿no? En principio, sí, una salida o una figura como la suspensión es constitucional. Esto está desarrollado en la Constitución. Entiendo que incluso hay un proyecto del congresista Alejandro Muyante que busca hacer un desarrollo sobre esto. No, esto no está desarrollado en la Constitución. Está mencionado en la Constitución, está contemplado en la Constitución, no ha sido, digamos, esta disposición objeto de ninguna norma de desarrollo, lo cual no quiere decir que no sea constitucional. Digamos, no todos los preceptos constitucionales son objeto de un posterior desarrollo legal, a pesar de que efectivamente el congresista Muyante ha planteado desarrollarlo a través de un proyecto que busca modificar el reglamento del Congreso. Pero es justamente en ese proceso en el que estamos, ¿no? Evaluando las distintas alternativas que tenemos. Entiendo que ya el congresista Medina tiene un texto que yo todavía no tengo la oportunidad de leer, pero la idea es poder encontrar una salida que sea siempre ordenada, constitucional y que nos permita recuperar la institucionalidad del país. ¿Usted estuvo en esta reunión? Sí. ¿Y quiénes más estuvieron en esta reunión? O sea, llama la atención que haya estado el presidente del Congreso. ¿Quién más estuvo? Bueno, estuvo el presidente del Congreso, estuvo Lady Camones, el vocero de APP, la vocera de Fuerza Popular, estuvo Marta Moyano, estuvo Nano Guerra García, estuve yo, mi colega Roselia Amuruz. Y el objeto de la reunión, digamos, el tema de la suspensión fue un tema que se mencionó, digamos, brevemente, pero los temas que discutimos más a fondo fue la sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional que salió publicado ayer, cuáles son las implicancias de este fallo, y también la cuestión de confianza, ¿no? Esos fueron los dos temas que conversamos a mayor profundidad. Y el objeto de la reunión era, digamos, que se puedan, digamos, conocer cuáles son las posturas que tienen las distintas bancadas de oposición respecto a estos temas, para poder, digamos, saber en dónde está parado cada uno, ¿no? Sí, claro, son puntos importantes y además, yo lo decía hace un momento, no tendrían y no tienen nada de malo que congresistas de la República coordinen y conversen y hablen de temas políticos, evidentemente. Es deseable que ocurra una cosa así, ¿no? Lo que llama la atención es por qué en una casa. ¿Por qué no en el Parlamento? Creo que estas conversaciones se llevan a cabo en el Congreso, se han llevado a cabo en casas, incluso en lugares públicos, y creo que el lugar en donde se lleven a cabo estas conversaciones es indistinto y no va a alterar el contenido de esas conversaciones, ¿no? Pero finalmente... ¿no creen que le pueden dar argumentos al gobierno para decir, mira, están complotando para el famoso golpe encubierto desde el Congreso? Que nuevamente, digamos, hemos tenido una reunión de bancadas de oposición. Estas conversaciones ocurren en el Congreso, ocurren también puede ser en las casas de congresistas, incluso en lugares públicos. Y nuevamente, estas conversaciones se van a llevar a cabo indistintamente del lugar. Ya sé bien, pero a ver, lo que sí puede generar ruido es que esté el presidente del Congreso, William Zapata, porque él es el representante de los 130 congresistas. Entonces, que esté en esta reunión no genera ruido. Bueno, es que él también es miembro de una bancada y no deja de ser congresista, y creo que es perfectamente normal, incluso deseable nuevamente, que él quiera conocer cuáles son las opiniones de las bancadas de oposición respecto a distintos temas que nuevamente estos últimos días han sido días, digamos, bastante movidos, ¿no? Sí, claro. Han sucedido muchas cosas y creo que era necesario tener esta reunión en la cual podamos nuevamente estar en comunicación y saber qué estamos pensando cada uno respecto a los distintos sucesos. ¿Pero no cree que esto pueda llevar incluso a que las bancadas, digamos, más cercanas al gobierno presenten una moción de censura contra el presidente del Congreso? ¿Por conversar con las bancadas de oposición? Por hacerlo en una casa, ¿no? Cuando él es el presidente de todos los 130 congresistas. Que nuevamente, estas conversaciones se pueden llevar a cabo en el Congreso, se pueden llevar a cabo en lugares públicos, se pueden llevar a cabo en la casa, se pueden llevar a cabo por teléfono.
Entonces creo que digamos, decir que no pueden llevarse a cabo conversaciones fuera de las paredes del Congreso es un poco jalado los pelos, ¿no? Ahora, ya entrando a los temas de fondo que se han tocado, el tema de la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo. Entiendo, ¿mañana va a haber sesión del Pleno? La congresista Muros nos decía que sí, que mañana hay Pleno del Congreso. ¿Esto se tiene que ver el día de mañana? Bueno, sí, se ha convocado sesión para mañana en la tarde, sin embargo, digamos, es la continuación de la sesión de la semana pasada, porque la semana pasada no se levantó la sesión, sino que se suspendió la sesión. Claro. Eso es importante, sí. Yo lo comentaba hace un momento, porque entiendo, corrígeme si me estoy equivocando, el reglamento del Congreso establece que ante una presentación de cuestión de confianza, el Congreso tiene para abordar la cuestión de confianza hasta máximo sí, la una vez que se siguiente. plantea una cuestión de confianza, se tiene que, si es que es procedente, se tiene que debatir y votar en la misma sesión o en la siguiente. Exacto. Entonces, claro, digamos, la sesión del jueves se suspendió, con lo cual la continuación de esa sesión cuenta como la misma sesión. Ya, pero la cuestión de confianza, ¿debería verse mañana? Yo creo que esa cuestión de confianza tiene que ser declarada improcedente y no puede admitirse a debate en el Pleno. Sí, sí, claro, pero eso no es la pregunta. Mi pregunta es si ya lo deben ver el día de mañana. ¿En el Pleno? Claro, no, creo que no debe llegar al Pleno, pero creo que sí, efectivamente, se tiene que tomar una decisión respecto. A eso voy. Porque pareciera que se está haciendo tiempo y que el Congreso está paralizado ante una jugada política del Premier. Yo creo que justamente esto es una jugada política del Premier y del Gobierno, y creo que lo que han pretendido hacer ellos es poner una puesta en escena frente a la venida de la OEA para aumentar la crispación y para que la OEA se encuentre ante un escenario de, digamos, extrema confrontación. Y creo que, digamos, a eso ha respondido no dar una respuesta inmediata a la cuestión de confianza. Sí. Y creo que ha sido, digamos, prudente hacerlo, pero definitivamente creo que tiene que haber una decisión el día de mañana. Es decir, ya tendría que haber una respuesta al menos esta semana, el día de mañana. Sí. Y me decía, la respuesta debería ser ¿cuál? No verla en el Pleno, sino... La respuesta tiene que ser, digamos, la improcedencia o la no admisibilidad de esta cuestión de confianza, porque es una cuestión de confianza que en el fondo pide que nosotros admitamos la posibilidad de que haya un referéndum directo. Y quiero retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Porque esta es una norma que se aprobó hace ya varios meses en el Congreso, que básicamente reafirma en la Ley de Participación Ciudadana lo que ya señala la Constitución. Y yo inicialmente, cuando recién se planteó este proyecto de ley e inició el debate en la Comisión de Constitución, pensé que era innecesario. Como muchos constitucionalistas, ¿no? Pensé que era redundante, porque finalmente la propia Ley de Participación Ciudadana, en el artículo 26, señalaba que los referéndums para reforma constitucional operaban de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, que dice que toda reforma constitucional, ya sea total o parcial, tiene que ser aprobado primero por el Congreso. Y esto es básicamente así porque, digamos, es una limitación institucional que busca garantizar las libertades de los ciudadanos. Si nosotros nos vamos a una asamblea constituyente y a un referéndum directo, eso en el fondo implica que los derechos de todos los ciudadanos van a ser sometidos al voto. Ahora, y eso es algo muy, muy grave si es que vamos a hablar, digamos, de una democracia, ¿no? Entonces, yo inicialmente pensé que era redundante y que era innecesario. Creo que, visto lo que ha pasado esta semana, ya no lo creo tan innecesario, pero es falso afirmar que hubo una posibilidad de ir a un referéndum directo sin pasar por el Congreso y que nosotros cerramos esa puerta. Sino, eso no es así. Pero lamentablemente, más bien, desde el otro lado, usan el argumento de que no es tan taxativa la Constitución de que no se puede hacer un referéndum directo, que este Congreso o parte del Congreso aprobó un proyecto de ley para cerrar la posibilidad de un referéndum directo, cuando el 206, a ver, no hay que ser abogado, es muy claro. Es que, como tú bien dices, es taxativa la Constitución y la propia Ley de Participación Ciudadana, previo a la, digamos, precisión que se hizo en el Congreso, también era bastante taxativa porque nuevamente se señalaba expresamente que los referéndums en materia de reforma constitucional se llevaban a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la Constitución. Es decir, no había vuelta que darle, sin embargo se consideró que era necesario hacer, digamos, reafirmar, recontraconfirmar esto nuevamente en la ley, en función al procedimiento de convocatoria de este referéndum. Y es eso lo que ellos nos están pidiendo derogar. Y con eso, en el fondo, nos están veladamente
pidiendo que nosotros afirmemos que hay la posibilidad de un referéndum directo, lo cual atenta directamente contra nuestra forma de gobierno. Nosotros vivimos en una democracia representativa, no vivimos en un asambleísmo populista digno de las dictaduras que el partido de gobierno admira, ¿no? Y nosotros no podemos admitir en una democracia que los derechos de nuestros ciudadanos, que las libertades que tenemos todos, sean sometidos a una votación, y es eso justamente lo que hace una asamblea constituyente. Y por eso también la Constitución contempla en su artículo 32 una prohibición. Los derechos de los ciudadanos, las restricciones de los derechos ciudadanos no pueden ser sometidas a referéndum. Y la Asamblea Constituyente atenta directamente contra eso. Ahora, sin embargo, volviendo al tema de la cuestión de confianza, yo entiendo que es el fondo del asunto lo que se ha planteado, pero así como pudo ser el referéndum, pudo haber sido cualquier otra cosa, porque bien lo dejó entrever el Premier, van a presentar las cuestiones de confianza en simultáneo si es necesario, lo dijo en su discurso. Lo cual nuevamente muestra cuál es la vocación de este gobierno y cuál es la intención que tienen, ¿no? Es evidente que ellos persiguen un cierre del Congreso. Y mientras dicen ser muy respetuosos de las instituciones y respetar la democracia y no querer cerrar el Congreso, al mismo tiempo nos dicen, pero si queremos vamos a plantear dos cuestiones de confianza al hilo. Si queremos vamos a interpretar la decisión del Congreso como nosotros se nos dé la gana, contra lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y contra el ordenamiento legal vigente. ¿Qué va a pasar cuando suceda eso? Es decir, cuando el día de mañana, no lo sé, esperemos que se dé una respuesta ya pronto, decidan no admitir la cuestión de confianza basada en la ley que han aprobado, y el gobierno interpreta eso como un rechazo a la confianza y cae el gabinete Torres. ¿Qué va a pasar ahí? Porque entramos en una situación un poco bastante compleja. Bueno, a mí me queda claro que ellos han hecho esto con la finalidad de alegar negación fáctica pase lo que pase. Sin embargo, si es que ellos deciden alegar esto, creo que eso se va a quedar en palabras vacías, porque nuevamente la ley y el ordenamiento vigente señalan expresamente que no existe la interpretación fáctica. Las decisiones del Congreso se interpretan de manera expresa en función a la votación. Y eso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional a raíz de una demanda de inconstitucionalidad que el propio Ejecutivo presentó. Entonces, si es que el premier Aníbal Torres considera que se le negó la confianza y decide dar un paso al costado, pues eso significa que él da un paso al costado voluntariamente, no porque el Congreso le ha negado la cuestión de confianza. Finalmente, lo que dice la ley es la realidad, no lo que ellos vayan a decir. Pero el Congreso tendría que hacer algo más, es decir, no lo sé, a ver, ir al Tribunal Constitucional, plantear algún tipo de acción sobre competencias, de si lo que está interpretando el Ejecutivo es correcto o no. Bueno, creo que es una posibilidad, pero nuevamente nosotros aprobamos una ley que señala expresamente que no existe tal cosa como la interpretación fáctica de las decisiones del Congreso. Que las decisiones del Congreso son lo que son. Y esta ley fue nuevamente demandada ante el Tribunal Constitucional por el gobierno. Presentaron una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de esta ley. Es decir, el Tribunal Constitucional, a través de su fallo, ha reafirmado lo que señala esta ley, que es que no existe la negación fáctica. Por lo tanto, sí, de repente se podría plantear una competencial adicional, pero yo creo que las cosas están clarísimas y han sido reafirmadas por el Tribunal Constitucional. Y el Congreso, más allá de que haya sido reafirmado por el Tribunal Constitucional, es verdad, ¿no le quitó dientes justamente a una de las armas que tenía el Poder Ejecutivo frente al Congreso de la República? Porque, claro, les da la potestad a ustedes de interpretar cómo, a ver, bajo qué motivos puedes plantear una cuestión de confianza, y les da la potestad a ustedes de señalar expresamente cuándo están rechazando la confianza. Yo creo que... ¿No es arbitrario? No, porque lo que señala la Constitución es que la cuestión de confianza se plantea respecto a políticas generales de gobierno o respecto a medidas que la gestión del gobierno requiera. Y lo que nosotros hemos hecho es interpretar y desarrollar los alcances de la cuestión de confianza en relación a lo que dice expresamente la Constitución. Y en el fondo hemos restablecido el equilibrio de poderes que había sido prácticamente suprimido cuando se permitió que el Ejecutivo plantee cuestiones de confianza sobre materias que son exclusivas de otros poderes del Estado, como el Congreso, por ejemplo, cuando se permitió que el Ejecutivo no solamente plantee cuestión de confianza respecto a competencias de otros poderes del Estado, sino que además condicione el contenido de las propuestas, el famoso contenido esencial de las propuestas que tiene que ser respetado por el Congreso, y que además establezca un plazo.
Y además de esas tres cosas, que además el Ejecutivo puede interpretar, digamos, unilateralmente las decisiones del Congreso. Eso, en el fondo, lo que implicó fue que el Ejecutivo suplantara al rol del Congreso. Y eso finalmente eliminó la separación de poderes y generó un poder gigantesco para el Ejecutivo, convirtiendo al Congreso en una especie de mesa de partes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con esta ley es restablecer ese equilibrio que se había roto, permitiendo la interpretación fáctica, y establecer simplemente dos límites, ¿no? Que es que no se les puede hacer cuestión de confianza al Congreso respecto a competencias que son exclusivas y excluyentes del Congreso, por ejemplo, como las reformas constitucionales, y que no se les puede condicionar, digamos, el plazo ni el contenido, y que además no se puede interpretar prácticamente. Respecto a todo lo demás, el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza. Y respecto a sus políticas generales de gobierno. Pero lo que está haciendo el premier Aníbal Torres parece revelar que digamos, el programa de gobierno o que la política de gobierno cerrará el Congreso. Y ahora, eso no es admisible. Justo eso le quiero consultar, ¿no? Porque la decisión que tome el Congreso de la República puede gatillar una serie de acciones de parte del Poder Ejecutivo. Usted lo dice, la intención es cerrar el Congreso. ¿Cómo toma estas amenazas que ha dado ayer el presidente de la República en Palacio de Gobierno, señalando claramente que tomará medidas de la mano del pueblo, y previamente había señalado que les dará una respuesta categórica? No dice qué va a hacer, pero suena amenazante. Sí, es una amenaza y digamos, el planteamiento de la cuestión de confianza por parte de Aníbal Torres también fue una amenaza en el Pleno del Congreso. Y lamentablemente estas declaraciones se han convertido en el pan de todos los días, ¿no? Hay un ataque y una embestida por parte de este gobierno contra la institucionalidad democrática, contra el fuero parlamentario, ¿no? Y creo que es importante, digamos, entender que el Congreso como institución trasciende a las personas que están de paso por ella, ¿no? Y lo que estamos debatiendo en este momento frente a esta cuestión de confianza absolutamente ilegal que se ha planteado es en el fondo la defensa de la institución, no de las personas que actualmente estamos de paso por esa institución. Y es muy importante que todos los congresistas y que la ciudadanía en general, digamos, entiendan eso, que no se trata de defender a unas personas que están de paso por la institución frente a quienes están de paso por el gobierno, sino de defender el fuero parlamentario y el equilibrio de poderes. Si nosotros permitimos nuevamente que se planteen estas cuestiones de confianza que invaden funciones de otros poderes del Estado y que además se interpretan, digamos, esotéricamente, creo que estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema. Sin embargo, es llamativo, no sé si hace el análisis político en la misma línea, pero es llamativo que el presidente apunte las balas y los misiles al Congreso de la República con estas amenazas, cuando claramente, y usted lo reconoce, no tienen los votos para una vacancia del presidente de la República, cuando los caminos que se vienen planteando ameritan muchísima interpretación, como el de, interpretar el 117 mirando convenios internacionales, como el tema de la suspensión, vamos a ver cómo interpretamos eso, pero claramente en el Congreso pareciera que no hay la fuerza ni para suspenderlo ni para vacarlo. Y más bien su gran enemigo parece ser la fiscal de la Nación. Bueno, pero es que si bien en algunas oportunidades y para ciertas cosas no nos han alcanzado los votos y no hemos tenido la suficiente fuerza, y de hecho yo he sido bastante autocrítica incluso del rol de la oposición, finalmente el Congreso cumple el rol de serle contrapeso a este gobierno. Y es eso lo que hemos venido haciendo con nuestros aciertos y con nuestros errores, serle contrapeso al gobierno y fiscalizar. Y creo que eso es algo que en la mente de quienes no admiten, digamos, la posibilidad de que el poder lo tienen que ejercer de manera limitada, sino que creen que el poder lo pueden ejercer de manera absoluta, eso es algo que les preocupa mucho y por eso es que atacan tanto a la institución del Congreso. Porque finalmente en nuestro sistema democrático la vocación parlamentaria, el rol del Congreso es hacer de contrapeso al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene el control del aparato público, tiene el control del presupuesto público, tiene el monopolio de la fuerza, y el rol del Congreso como representación del pueblo soberano es vigilar, ser contrapeso, asegurarnos de que no se abuse de ese poder. Y eso es algo que le molesta profundamente a este gobierno. Y a ver, en esos errores usted sumaría esta
acusación por traición a la patria, uno de los temas de los que se conversaron también, entiendo, en la casa de la congresista Muruz, y que ha sido ya rechazada de plano y por unanimidad en el Tribunal Constitucional, ¿no se desgastaron demasiado como oposición al impulsar esto y al aprobarlo en la subcomisión? Bueno, yo creo que esto es parte de vivir en un sistema democrático, ¿no? Y creo que es perfectamente factible equivocarse, es perfectamente factible que en ciertas circunstancias el Tribunal Constitucional nos dé la razón, como ha sucedido, y en otras no. Y creo que esto también abona, digamos, un poco a rechazar la premisa de este gobierno de que hay un complot en marcha, ¿no? Y llevado a cabo por distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, el TC, la Fiscalía, Defensoría, Contraloría. Eso es absolutamente falso. Y creo que nosotros en una democracia tenemos que respetar los fallos judiciales, más allá de que podamos discrepar o no respecto a, Sí, claro, a las decisiones. La denuncia y eso es lo que tenemos que hacer. Parecía no tener ni pies ni cabeza en el sentido de que estaban acusando al presidente de la República de traición a la patria, literalmente por haber dicho, pues quizá una torpeza, una ignorancia, una estupidez, pero traición a la patria. Bueno, yo creo que evidentemente ese fue un tema que generó bastantes dudas. Si es que hablamos del tipo penal, sí, evidentemente mayores dudas aún, pero creo que es importante también evaluar otros hechos, ¿no? No simplemente las declaraciones que dio en una entrevista. Sí, pero partió de eso, partió de las declaraciones de una entrevista, porque nunca se concretó ningún acto que le hiciera pensar a uno que había traición a la patria. Entonces, ese es el tema. Sí, pero nuevamente, digamos, no fueron solamente unas declaraciones aisladas, sino también, digamos, otros actos en los que participó el presidente, digamos, antes de la campaña en Bolivia, este intento de Evo Morales de llevar a cabo RUNASUR en el Perú con la complacencia del gobierno, digamos que entendido en un contexto, sí, pero nuevamente yo concuerdo en que la figura delictiva, digamos, sí generaba muchas cosas. Y a ver, y esto que generó ya, incluso a partir de este tema, el día de hoy en la subcomisión, entiendo, se generó todo un problema entre la congresista Lady Camones, que preside la subcomisión, y la congresista Heidi Juárez, donde prácticamente la responsabiliza a Lady Camones de que esto haya avanzado, pero siendo honestos, esto fue una votación y una votación apretada. Sí, o sea, finalmente pretender responsabilizar a Lady Camones por esto no se apega a la realidad, porque finalmente esto se define por votos. Y nuevamente, yo no creo que se esté haciendo el ridículo, porque creo que en una democracia es perfectamente factible que a veces los órganos, digamos, jurisdiccionales nos den la razón, como no. Hay situaciones en las cuales hemos ganado casos ante el Tribunal Constitucional y nosotros no acusamos a la contraparte de estar haciendo el ridículo. Creo que es nuevamente parte de vivir en un sistema democrático que tiene contrapesos. A ver, y solo para terminar, porque hemos hablado de acusaciones, de investigaciones al presidente, y muchas veces ya hemos dejado de hablar de la gestión, que también es importante, y los congresistas tienen un rol fiscalizador sobre lo que se viene haciendo en muchísimos sectores. ¿No se está perdiendo el foco desde el Parlamento de ese tipo de fiscalización? ¿Qué pasó con los fertilizantes? ¿Qué pasa con los pasaportes? ¿Qué pasa con la quinta ola que muchos expertos dicen y la ministra Kelly Portolarino dice que no estamos? Es decir, los temas de fondo y de gestión se están abordando como se debería desde el lado del Parlamento. Sí, digamos, hay diversos temas que se están abordando desde las distintas comisiones que forman parte del Congreso. Nuevamente, yo sí creo que a veces es difícil concentrarse en esos temas cuando hay, digamos, tantos escándalos y embestidas del gobierno, digamos, día a día. A veces es difícil digamos, dejar eso de lado y enfocarse en otra cosa, pero creo que sí desde las comisiones se hace un trabajo importante de fiscalización respecto a estos temas que nuevamente nosotros como Congreso fiscalizamos, pero quienes tienen la responsabilidad de darle solución a esos problemas son quienes están en el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, como siempre, congresista Tudela, la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con otra congresista de la República, la parlamentaria Margot Palacios de Perú Libre.